¿Por qué me duele tanto la rodilla? ¿Por qué crepita cuando subo una escalera? ¿Es normal o no es normal? Es normal, y no pensar que el reposo es igual a no hacer nada. Al contrario, vamos a buscar que siempre conserves esta movilidad. Trabajar para mí con niños con discapacidad te cambia completamente la percepción de la vida, de cómo vemos la vida. ¿Hay alguna posibilidad de que un niño con parálisis pueda volver a caminar? Tenemos que ver que la ciencia avanza, la inteligencia artificial viene a superar muchas cosas. También tenemos que detener qué tanto humanamente o fisiológicamente podríamos alcanzar. Uno va al gimnasio y se produce dolor después de entrenar. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Y cómo se quita el dolor? Muchas de las lesiones en deportistas elite fue por una sobrecarga. O sea, hoy tenían partido, mañana tenían otro partido, no hubo ese tiempo de descanso, y que hoy todos tenemos boleto a la discapacidad, ¿no? Y la vida a veces nos lo cobra por una lesión mínima. Tenemos pacientes que estaban bien, fueron a su trabajo y venga, que ya se lesionaron y dejó algo discapacitante. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Elemental Project. Soy Isaac Martínez. Alex, hermano, bienvenido a un episodio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Con mucha ganas de escuchar al invitado. Así cuando quiera, dale intro. Comenzamos. Pues bueno, les cuento, nuestro invitado es fisioterapeuta con más de 15 años de experiencia. Es un profesional en ciencias de la salud con una licenciatura en terapia física y 2 maestrías. Una en pedagogía y otra enfocada en gestión de instituciones y centros hospitalarios. Actualmente funge como director nacional de fisioterapia, cultura física y deporte, en donde crea estrategias de calidad y eficiencia académica para la UVM, además de ser el responsable de acreditaciones de programas educativos y diseño curricular. Además de su trayectoria en UVM como fisioterapeuta, es miembro del Colegio Nacional de Fisioterapia, director de tesis de licenciatura en fisioterapia y bueno, pues ha trabajado en instituciones privadas como son los centros Teletón y los clubes deportivos como el Cruz Azul. Bueno, pues el día de hoy aquí Alex con nosotros en Elemental Project, Juan Carlos Pérez Torres. Un aplauso, bienvenido para nuestro invitado. ¡Bravo! ¡Vamos! ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Muy bien, de verdad. Muy congratulado con estar con ustedes esta tarde, la verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ahora que leían un poquito acerca de esa formación, de verdad es sumamente interesante, ¿no? Y ser parte de la Universidad del Valle de México y llevarlo, de verdad es una gran responsabilidad, sobre todo porque formamos justamente personas que agreguen valor a la sociedad y bueno, qué mejor, ¿no? No solamente esto es íntegro, esto es a través de nuestros profesores, a través de todo el cuerpo académico y administrativo que hacemos justamente y compartimos gratamente nuestra profesión para llegar para con todos nuestros estudiantes. Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación y de verdad, bueno, pues que sea una tarde sumamente amena y de compartir justamente información para todos. Así es, ya que aquí con café en mano y pues arrancamos la charla. Adelante. Oye, para la gente que no te conoce, vamos a empezar por tu trayectoria profesional. ¿Qué le dirías que a Juan Carlos? Claro que sí. Bueno, me gusta muchísimo cuando yo estaba, ¿no? Justo viene esta parte de, oye, ¿dónde quieres estudiar? ¿No? Viene como la preparatoria, la secundaria inclusive, ¿no? Y entonces era un tema sumamente interesante y bueno, es una opción que yo creo que cuando en su momento nuestros padres decían, bueno, pues ¿qué vas a estudiar o qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y justamente yo venía con ese tema, yo buscaba algo que fuera de ciencias de la salud. Mi familia venía como en este input de decir, oye, pues ciencias de la salud, ¿no? Conocemos como los programas tradicionales como medicina, administración o inclusive derecho, ¿no? A mí me gusta muchísimo ciencias de la salud, pero buscaba algo que complementara justamente algo que también me llenara, ¿no? Entonces una licenciatura que tuviera cerca del movimiento y que sin lugar a duda fuera muy humana, ¿no? Que estuviera muy cercana justamente de las personas, ¿no? Y en ese sentido buscaba pues una licenciatura bien, que tuviera la parte de salud, la parte del movimiento. A mí me gusta estar sin constante movimiento. Y bueno, pues encontré justamente fisioterapia, ¿no? Fisioterapia en la escuela donde yo estudié son 8 campus, ¿no? Nada más a nivel nacional y justamente venía por un tema de atención primaria a la salud y por eso pues son donde coincidió estudiar en el DIF, ¿no? Bueno, después de eso mi escuela justo nos lleva a estar a nivel nacional. Hice mi servicio en Colima, después estuve en Hidalgo, ¿no? En una fundación que pertenece a Cruz Azul, donde bueno, el objetivo era directamente con pacientes hospitalarios, ¿no? Y bueno, después de eso ya empecé con un centro de rehabilitación en CRIT infantil, Teletón, y bueno, pues empieza con búsqueda de hacia dónde va a ser como el área de expertise, ¿no? Y bueno, pues empecé con la parte de educación, ¿no? Entonces la educación viene
a partir de una universidad pública, ¿no? Esa universidad pública pues está en el estado de Hidalgo y luego ya viene pues este posgrado, ¿no? Entonces empecé pues una escuela privada en Puebla y después inicio en la Universidad del Valle de México. He sido profesor de tiempo completo, coordinador académico y bueno, hasta hace unos años empezamos como coordinador nacional y bueno, actualmente dentro de la Dirección Nacional de Programa de Fisioterapia, pero también de Cultura Física y Deporte, ¿no? Ha sido, a grosso modo, en estos 15 años ya, ¿verdad? Sí. El trabajar directamente con nuestros estudiantes. Oye, y ya entrando al tema, ¿qué es la fisioterapia y por qué o en qué momento decides estudiar eso? Claro, la fisioterapia como concepto lo podemos describir que es el arte y la ciencia, ¿no? Ok. Mira, para que sea arte tiene que ser tratado con las manos, ¿no? Pensamos que el arte tiene que ser con las manos, con la contribución, pero al mismo tiempo tiene que ser con la ciencia, ¿no? Basado en la evidencia científica. Entonces el arte dentro de la parte histórica de la fisioterapia pues nace con el efecto de utilizar algún agente físico y sobre todo en el trabajo del cuerpo humano, ¿no? Entonces lo determinan como el arte, pero la ciencia porque tenemos que buscar justamente basado en la evidencia. ¿Qué es lo que nos hace bien? ¿Cómo podemos aportar a la salud o a las ciencias de la salud, ¿no? Entonces viene como todo este crecimiento en donde, bueno, tenemos que fundamentar tanto nuestros tratamientos como la valoración, prevención y el sistema de salud. Entonces por eso se conoce como el arte y la ciencia. De ahí viene la fisioterapia, ¿no? En México, pasó 2020 una pandemia donde justo viene una necesidad de fisioterapeutas respiratorios. Pero dentro de la parte histórica, en 1950 viene una secuela hacia polio, donde tendríamos que entrar con este aporte directamente sobre el movimiento, trabajar el movimiento humano, mejorar las habilidades motoras, ¿no? Y toda la secuela que vino, ¿no? Hoy la pandemia nos ha dejado muchísimos procesos, tanto fisiológicos, pues bueno, estuvimos en confinamiento. ¿Cuánto vamos a tener o vamos todavía, ¿no? a tener esta necesidad de la actividad física, del ejercicio y secuelas que básicamente, si bien personas con diagnóstico de COVID todavía están arrastrando, no solamente ellos, ¿no? Es decir, de pronto nos fuimos a casa y el ejercicio, pues había muchas rutinas que tendríamos que estar en seguimiento, ¿no? Pero ¿cuántas de esas continuamos, ¿no? O ¿cuántas veces hicimos ejercicio en casa? Llegó un punto que todavía seguimos arrastrando, ¿no? Y ahí justo donde tenemos que cambiar este chip y formar una parte de cultura. Y cultura a través de la actividad física y finalmente también o enfocado hacia el deporte y bueno, también hacia la prevención y hacia la atención que como fisioterapeutas pues tenemos, ¿no? Entonces, conceptual, esa es la parte de la definición y bueno, la aportación que tenemos como fisioterapeutas. O sea, lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta de que lo importante que es tener músculo en el cuerpo. Cuando, por ejemplo, en el COVID, pues en España estuvieron confinados 3 o 4 meses, no salían de casa, no hacían nada, no corrían, no hacían casi nada de deporte. Y yo, por ejemplo, con este tiempo que no hace deporte, yo veo como que el músculo, como cuando se reduce, como empiezan a salir dolores que antes no existían, ¿no? Porque estaba el músculo, ¿no? ¿Eso realmente crees que fue un problema después del COVID, que a mucha gente le empezó a surgir o a salir? Sí, claro. Mira, por ahí tenemos algo, ¿no? Músculo que no se utiliza pues se va a atrofiar, ¿no? O sea, a afectar, ¿no? Entonces, a ver, tuvimos una situación, ¿no? Viene un confinamiento, viene un tiempo y bueno, pues hay que hacer como un espacio, ¿no? Dentro de este espacio, pues entre que no sabíamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, no? No sabíamos cómo íbamos a avanzar o qué es lo que sucedía de pronto con esta situación. Era patológico, era viral. Teníamos tanta información, ¿no? Pero lo que sí sucedía o lo que sí teníamos claro era que estábamos mejor en casa, ¿no? Bien, entonces el objetivo era no tener este contacto, ¿no? Y a partir de ahí centros o lugares de deporte se cerraron, ¿no? Sí. Y veníamos a esta parte de necesitamos hacer rutinas en casa. ¿Cuál es el objetivo de la rutina, no? Si tú ya tenías una rutina o tenías un espacio, bien, lo adaptaste y empezamos con el ejercicio. Pero, ¿y si no? Se empezó a bloquear, ¿no? Porque pensamos vamos a regresar en una semana, en 2 semanas, en un mes. Se volvió parte de nuestra rutina, ¿no?
A partir de ahí, si tú estabas acostumbrado al ejercicio físico, podías entonces implementarlo, ¿no? Porque ya era parte tuya. Pero si no lo teníamos, si no es una parte cultural justamente el ejercicio, entonces se eliminaba, ¿no? Y entonces el bloqueo era más hacia priorizar otras actividades, ¿no? Encontrarnos con la familia, tener esta relación justamente con la comunicación, porque todos regresamos a casa, ¿no? Y el ejercicio lo empezamos a pausar. Y a partir de ahí justamente empiezan muchas lesiones, ¿no? Primero por el no hacer ejercicio, luego el subir y bajar escaleras también se volvió una parte micro, ¿no? O sea, es decir, tanto la parte aeróbica, que necesitamos una mejor respiración, como la carga muscular, bueno, vino menor, ¿no? Porque si bien teníamos una rutina, y la rutina era en la mañana, hacíamos nuestras actividades de la vida diaria, y de ahí salíamos a nuestras actividades, ¿no? Escuela, trabajo, ¿no? ¿Qué sucedió con esta parte dentro de la actividad? Se redujo para convertirnos en un home office y entonces ya no había tanto movilidad, no había carga, ¿no? Directa sobre el cuerpo, ¿no? Y después no había una carga, pues, si es que íbamos al gimnasio, ¿no? Entonces, a partir de ahí vienen muchas lesiones, ¿no? Y vienen muchas secuelas, inclusive, que hoy tendríamos que estarlas trabajando, ¿no? O tratando en algún momento, ¿no? Entonces, si bien sí fue una pausa y que a partir de ahí tenemos muchas lesiones o que tenemos que prevenir, ¿no? Tenemos que observar qué es lo que tendría que estar haciendo hoy, ¿no? Y algo que de pronto adolescentes, adultos muy jóvenes, ¿por qué me duele tanto las rodillas? ¿No? ¿Por qué crepita o truenan? ¿No? Cuando subo una escalera, ¿es normal o no es normal? ¿No? Porque solamente escuchábamos que me truenan las rodillas cuando el que tenía una edad pues adulta, ¿no? Y de verdad es muy ordinario decir me truenan las rodillas porque sería muy complejo, pero es algo que tenemos que estar observando, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando yo me levanto, ¿no? Vemos a personas de la tercera edad que de pronto les cuesta mucho o sin tema se incorporan de la silla a estar en bipedestación. ¿Qué sucede con los adolescentes? Que de pronto es, oye, te levantas por un vaso de agua y empieza todo a crepitar, ¿no? A crujir el cuerpo. ¿Qué sucede ahí? No necesariamente tiene que haber un dolor, pero sí tendríamos que estar visualizando que es una necesidad el poder evaluar cómo está esta máquina, que es el aparato locomotor, para saber si podemos prevenir en algún momento una lesión o si ya tienes una lesión, ¿no? Sí. ¿Y por qué se produce eso de que lo acabas de comentar, de las rodillas que a veces crujen? ¿Por Eso qué iba pasa a preguntar. Mira, vamos a pensar, el cuerpo humano está completamente en una palanca gracias a nuestros huesos, ¿no? Hemos visto un esqueleto, ¿no? Desde la primaria hemos visto el esqueleto, cómo se une, ¿no? Se une a través de unas articulaciones. La articulación, tanto la proximal como la distal, si así lo vemos de arriba hacia abajo, ¿no? Se van a unir. ¿Qué necesitábamos? Porque en nuestro esqueleto de la primaria, del laboratorio de la secundaria, pues lo vemos que está anclado, ¿no? En el cuerpo humano viene la articulación y sobre de van a venir tejidos blandos hacia su alrededor. Estos tejidos blandos le permiten que tengamos esta movilidad, ¿no? Ya sea que se haga en flexión, extensión, rotación o lateralizaciones, ¿no? Pero finalmente están unidos a través de estos tejidos. Y a su vez tenemos también la inserción del músculo. El músculo es la fibra o la parte de fibras que van a hacer la contracción, ¿no? Y entre más contracción tengamos, pues el músculo va a crecer porque hay una necesidad mayor, ¿no? Si este músculo lo dejamos libre, ¿no? O sea, no requiere de alguna fuerza, no requiere de alguna contracción, bueno, pues el músculo pues se pone libre y no hay más fibras, ¿no? ¿Qué pasa con los tejidos? Es como un ancla en un barco, ¿no? Tú sueltas y esta pues se va a ir hacia donde tú sueltes, ¿no? Tensas y vamos a ir al contrario, ¿no? Entonces, no hay ese efecto. No va a haber este efecto de tensión, contracción, relajación, ¿no? Entonces, el tejido empieza a elongarse, ¿no? Estirarse. Si tuviéramos una liga entre tensión y regresa, no la utilizamos, ¿qué pasa con la liga? ¿No? Justo vuelve a su estado natural, ¿no? Y a eso le ponemos una actividad, ¿no? Hoy nos dicen, ¿sabes? Vas a subir un 5º piso, pero en 10 segundos. Llega la fatiga, el músculo empieza a fatigarse. ¿Y qué pasó con la tensión de los ligamentos, ¿no? Pues se tensaron tanto que empezó como ese pequeño dolor. Si eso lo hacemos constante porque no tienes un ejercicio, ¿no? Pues en algún momento
ese tejido pues empieza a tener la articulación como este pequeño choque o el sistema de tejidos, ¿no? También empiezan a tener ese al acomodarse o al buscar un requerimiento de acuerdo a la contracción o a la necesidad del movimiento, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí empiezan a generarse este estado en adolescentes y en adultos jóvenes, ¿no? Si ya hablamos en una edad mucho mayor o inclusive, ¿no?, en adolescentes, tendríamos que verificar que si hay un dolor o alguna inflamación, bueno, pues sí recurrir a una parte diagnóstica porque probablemente tengamos otra patología o algo muy temprano, ¿no? Sí. Que también se pudiera dar, ¿no? Y también pasa con los tendones, ¿no? O sea, dicho con el tema muscular, pero también con los tendones que se dan de sí, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que me hice yo jugaba antes baloncesto y me hice un 15 segundo grado. ¿Qué pasa? Que hubo un partido importante y yo quería jugarlo, entonces yo a los 3 días tenía 15, lo tenía súper inflamado, me dolía, pero decidí jugar el partido. Total, que al final salí fatal ese día y se me inflamó, no pude caminar una semana, bueno, y además tenía 15 segundo grado, tenía hematosis por todo, tenía un desastre. Total, que me acuerdo que después de ese partido, el tendón que me pasaba por el tobillo, por esta parte de aquí, pues como que me cruje de vez en cuando, ¿sabes? Y creo que por eso, porque hubo una extensión muy grande, ¿no? Del tendón y al final pues por eso me cruje, ¿no? Oye, y dentro de este crujir, ¿no? O dentro de la emergencia, ¿tú en algún momento acudiste con un fisioterapeuta? Es que ya me he hecho 15 como 7, 8 de mi vida para el baloncesto. Entonces fui, al principio sí iba, pero luego es verdad que ya luego dejé de ir. Al final sí me lo dimos, tratamiento, mucho hielo, analgésico, ibuprofeno, para que bajara la inflamación y mucho reposo. Y a las 2 semanas, 3 semanas ya empezaba otra vez a entrenar. Correcto. Fíjate que acabas de dar un punto muy importante y clave, ¿no? A ver, estamos en tu edad donde todos necesitamos como esta movilidad, sí, ¿no? Muy interactivos y hacemos 1000 cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel dentro de esta actividad deportiva, ¿no? Y puede ser amateur o ya puede ser algo mucho más específico, inclusive de rendimiento, de alto rendimiento, ¿no? La labor del fisioterapeuta es justo analizar cómo está tu articulación, ¿no? Entonces ahí analizamos la parte de biomecánica, la parte interna, o intrínseca, extrínseca, los hábitos, el calzado, ¿no? Entonces nuestra función es, venga, vamos a analizar cómo está el caso, ¿no?, de su tobillo y por qué es recurrente que se esté lesionando, ¿no? ¿No está haciendo bien la técnica? Es lo que primero vamos a ir con tu entrenador, ¿no? A ver qué técnica es la que está utilizando o si en realidad está haciendo un ejercicio previo para preparar esa articulación, el choque articular, la propiocepción, ¿no? Bueno, pues vamos a identificar, ¿no? De ahí decimos check, ¿no? Lo está haciendo perfecto y el entrenador lo está haciendo bien. ¿Cuál es el calzado? ¿No? A veces decimos, el calzado está bien, ¿no? Porque no le vemos ningún, salvo algo polvo, ¿no? Pero no le vemos nada, ¿no? Venga, vamos a ver si en realidad está bien, cómo está la suela y cómo está por dentro. Y a veces es una causal, ¿no? Porque eso nos lleva a una parte biomecánica. Como yo les decía, la articulación tiene que estar de manera muy orgánica, ¿no? Para que nos permita esta movilidad. Si en algún momento la biomecánica no es la correcta, y entonces va a ser recurrente hacia los tejidos blandos. Es decir, la parte mayor, que es el hueso, no tiene una buena conexión con la parte del equilibrio dentro de nuestros tejidos blandos, ¿no? Y entonces va a ser muy recurrente tener este tipo de lesiones. Y vamos hacia otra parte, ¿no? Se me inflamaba, pero continuaba. Y tenía un tratamiento. Si ese tratamiento bloqueaba el dolor, tú continuabas, pero no llegábamos a la atención, ¿no? Y algo que tenemos que identificar es de dónde es el origen de la lesión para poder abordarla, ¿no? Y a posterior acompañarla de todo el tratamiento. Pero a veces buscamos, bueno, si me duele, que me bloquee el dolor, pero no la lesión, ¿no? La lesión sigue ahí como presente, pero bueno, en este momento no estoy sintiendo dolor. ¿Qué sucede? Vuelvo a entrenar y entonces otro esguince. Y ahora ya va a ser uno de 3er grado, ¿no? Entonces es algo que es común y de verdad sí es, pues es una invitación a que tengas una atención con un fisioterapeuta para poder hacer tu análisis biomecánico y en su momento saber, ¿no?,
cuál es el factor. Digo, ahora creo que ya no lo tienes, ¿no? Pero bueno, si pudiera ser un recurrente, porque entonces está por ahí crepita, por ahí truena. Bueno, pues puede ser que un día en X actividad, no solamente el baloncesto, ¿no? Puede ser que un día tú estés subiéndote a la bicicleta o subiendo una escalera, por pequeña que sea. Y truena. ¿no? Y ahí tronó, ¿no? Entonces sí tenemos que tener como esa atención de prevención. Sí. Y lo que es increíble, un tema también de esto, es que cuando tienes una lesión que es un poquito como grave o más seria, te vuelve muy propenso a que se repita. O sea, yo cuando me doblé el tobillo fue con 18 años, ya me lo he doblado un montón de veces. O sea, una vez me lo doblé. Y antes me lo doblaba y tal, pero nunca me hacía como que 15 segundos grados, ningún 15 fuerte. Y tengo también amigos que igual, si le salió el hombro una vez, y una vez si le sale, tiende a salirse cada 2 por 3. O sea, es cierto, ¿no? Cuando tiene una lesión grave, se propensa ese músculo o esa articulación a que vuelva a suceder, ¿no? Es correcto. Fíjate que algo pasa y es muy común, ¿no? De adolescente, bueno, a todas las edades, ¿no? Llega un punto que dice, espera, nada más calienta la articulación y empiezo con mis actividades. O bien, existe una subluxación, ¿no? Chicos en la universidad, en la preparatoria, que están jugando voleibol y de pronto se acomoda, ya truena, listo, empezamos. Es una lesión que la tenemos ahí que te está diciendo, hey, foco, ¿no? Se mantiene justo por la actividad, por la movilidad, ¿no? Compensas inclusive, ¿no? Compensas es, ok, la movilidad en flexión, pero como los flexores ya tienden a incrementar esta lesión, bueno, pues entran los músculos antagonistas y ahí es donde van a compensar. Por alguna situación dejamos de hacer el ejercicio, dejamos de hacer esta maniobra que te acomodaba el hueso, te acomodaba o tronaba y seguías, ¿no? Viene ahora sí la lesión, ¿no? Porque estaba ahí, solamente que estabas compensando, ¿no? Y ese es ahí donde se describe completamente la serie de signos y síntomas y es cuando ya pues ya no hay una reparación inmediata o ya no hay un bloqueo o un tratamiento inmediato que pueda limitar los signos y los síntomas, ¿no? Si no llega de forma brusca y justo llega a ser una lesión que ya no podemos echar para atrás, que en algún momento nos lleva inclusive pues a una cirugía, ¿no? Oye, y justamente hay una frase que muchas veces las mamás nos decían que, ay, cómete esta gelatina porque le hace bien para tus huesos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es real o no? ¿O qué es lo mejor que podemos hacer por nuestros huesos en cuestión de alimentación? Claro. Yo ahí te diría, si es consejo de mamá, tómalo, ¿no? Primero, ¿no? Como dice, es la mamá de los expertos o recomendada por la mamá de los doctores. Algo así. Okay. Entonces tú hazle caso. Es como, llévate el suéter porque va a llover y está el sol, ¿no? Y llueve. Sí llueve, ¿no? Entonces, sí, hay que verificar cómo está la alimentación, ¿no? Yo creo que ahí es una invitación sumamente importante, ¿no? ¿Qué es lo que nutre a nuestros huesos? ¿Cómo los hidratamos? ¿No? Porque a veces pensamos que solamente el consumo del agua es porque lo requiere tu cuerpo. No, es porque tu cuerpo va a requerir completamente de acuerdo a tu actividad física, ¿no? Este es directamente proporcional, ¿no? Entonces, es cierto, si hay algún momento, dentro de la alimentación que necesitamos para nuestro cuerpo, ¿no? Simplemente que no se vaya en exceso, ¿no? Hoy, pues, el consumo de azúcar, pues, debe ser grave porque en algo momento requerimos, oye, ¿sabes? Llévate este jugo porque aparte te hidrata, ¿no? Realmente sí no se está hidratando o al contrario, porque tiene la cantidad excesiva tanto de azúcar, ese otro componente que lo que hace es deshidratarte, ¿no? Okay. Entonces, sí yo te recomendaría más bien buscar cuáles son las necesidades de acuerdo a la actividad que estamos desarrollando, ¿no? Y compensarlo directamente con nuestra alimentación, ¿no? Es decir, tener todo un balance, ¿no? Tanto que hidratemos con algún otro suplemento que no sea agua, ¿no? O utilicemos otro ejemplo para que se vaya directamente hacia nuestros músculos, hacia nuestros huesos, ¿no? Ahí tendremos que compensar directamente cuáles son las actividades que haces todos los días y cuál es el requerimiento de energía que necesitamos, ¿no? Además, también has trabajado en Teletón, que es una ONG que ayuda a niños con discapacidad. Sí. ¿Cómo te sientes mentalmente cuando llegas a este lugar y ves a niños que están físicamente mal?
Fíjate que es un elemento sumamente sensible, ¿no? Algo que tenemos los fisioterapeutas, ¿no? Trabajamos muy cercano hacia el paciente y hacia el entorno familiar, ¿no? Trabajar para mí con niños con discapacidad te cambia completamente la percepción de la vida, ¿no? De cómo vemos la vida y cómo es lo gratificante que en verdad hoy, sin pensarlo quizás, ayer planeamos nuestro día, ¿no? Y hoy en la mañana lo hicimos en automático, ¿no? O sea, si tu chip es de despertar e irte a desayunar, sí, en automático lo hacemos y llegas a la cocina y empiezas con la preparación, ¿no? Si nuestro chip es despertar e ir al gimnasio, en automático lo hacemos, ¿no? No pensamos en esto, me voy a girar, ¿no? O sea, ¿cómo desperté? Y de ahí, ¿cómo giré? O sea, no lo pensamos, ¿no? Trabajar con estos niños es tan solo el despertar y que en algún momento por la discapacidad que tienen, pues el tan solo girar, ¿no? O la probabilidad de que el papá esté constantemente observando si realmente está moviendo la cabeza, si no hay una compresión, es estar 24/7, ¿no? De entrada para los papás y para nuestros pacientes, pues es un dolor constante, ¿no? Es salvaguardar completamente la movilidad, ¿no? Y algo dentro de lo que nosotros tenemos y coincidimos justamente con toda la plantilla docente ahora que estoy directamente en la parte educativa, es eso, normalizarle a nuestros estudiantes que es muy sensible, que tenemos que tener estrategias para poder abordarlo, ¿no? Dentro de este tiempo o del tratamiento que yo tuve o el acercamiento que tuve con los niños, en algún momento, pues tu sensibilidad se vive a flor de piel, ¿no? Necesitamos estrategias, yo recuerdo un curso muy importante que decía primeros auxilios para cuidadores, ¿no? En algún momento, pues el dolor humano te puede afectar, ¿no? Y refuerzo, ¿no? Nuestra profesión es directamente con el paciente y a veces con el dolor. Entonces, trabajamos con el dolor, trabajamos con la preocupación, ¿no? Y que hoy todos tenemos un boleto a la discapacidad, ¿no? Y la vida a veces nos lo cobra por una lesión mínima que fue pisar algo suave y que de pronto un esguince de tobillo, ¿no? En algún momento tenemos pacientes que estaban bien, fueron a su trabajo y venga, que se lesionaron y dejó algo discapacitante, ¿no? Entonces, sí, es una parte muy sensible, sí tenemos que tener estrategias, tenemos muchos elementos, ¿no? Dentro de la parte formativa, pues llevamos psicología de la discapacidad, llevamos otras herramientas para el trabajo, por ejemplo, con la tanatología, ¿no? Cómo se aborda, sin ser los expertos, es decir, vamos a tener que escuchar, observamos directamente el contexto y canalizamos a otro profesional, ¿no? Un psicólogo, un tanatólogo, para inclusive poder abordar el diagnóstico, ¿no? Recuerdo ahorita un taller que trabajamos con nuestros estudiantes y era cómo abordas las malas noticias, pero que no son malas, sino son buenas noticias, ¿no? Y a veces decimos, es que el diagnóstico es la mala noticia. No, esa puede ser la buena noticia porque a partir de ahí vamos a poder enfrentar tanto la realidad como la línea de estrategia para la calidad de vida, ¿no? Sí. Entonces, eso es como la aportación y dentro de la enseñanza que justo me dio el poder estar trabajando con esta organización. Sí. Y ahí está un Teletón. ¿Cuáles fueron las principales discapacidades que tuviste oportunidad de tratar o de atender? Fíjate que el sistema trabaja más con la parte motriz, neuromotriz, ¿no? Entonces, yo estaba lo dividen como por clínicas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con niños con una discapacidad que es parálisis cerebral, ¿no? Y bueno, y otras enfermedades que también son raras, ¿no? Y cuál es el concepto, cuál es el constructo que ahí tenemos, ¿no? Pues dar una calidad de vida, ¿no? A partir del diagnóstico que no va a aumentar, pero que a partir del diagnóstico que le dieron tanto a la familia como a nuestro paciente, pues es abordar el movimiento, ¿no? Entonces la calidad de vida, si hiciéramos una pregunta inclusive para todos, ¿qué es calidad de vida? Cada quien tendría un significado diferente, ¿no? Pero el poder abordar un niño con una discapacidad neuromotora, la calidad de vida es que pueda respirar, que se pueda mover sin dolor, que tenga un crecimiento y un desarrollo lo más normal
y a través de técnicas de estimulación temprana o múltiple temprana, que son las que nosotros aplicamos, pueda ir a alcanzar estos hitos del desarrollo, ¿no? Entonces, ese es como del tratamiento que pude otorgar con todas las modalidades que teníamos, ¿no? Porque pues existe hidroterapia, existen agentes físicos, ¿no? El tratamiento en directo, que si bien trabajamos con el paciente 1 hora, es una enseñanza para los padres de familia o para el tutor, ¿no? Es decir, lo que yo hago, ¿no? Yo no puedo estar con tu paciente las 24/7, ¿no? Pero lo que yo hago, tú lo tienes que estar haciendo constante, ¿no? De verdad, es algo de donde nosotros tenemos que darle valor a nuestra vida y lo que mencionaba al principio, ¿no? No pensamos en el movimiento, pensamos en las acciones que nosotros tenemos, ¿no? Pero cuando vamos a pensar en el movimiento, justo tenemos que enfocarlo a que el movimiento ninguno de nosotros hoy en sala nos molesta hacer algo, ¿no? Y con esos chiquitos, pues sí, la postura, ¿no? Existen inclusive algunas, no sé si han visto algunas sillas que son específicas para estos niños, ¿no? ¿Por qué? Porque el control de cuello, por la alineación en la columna, por la separación que tienen los miembros inferiores, ¿no? Adecuarlos inclusive para las actividades académicas que en algún momento buscamos una inclusión. Entonces, bueno, pues ese es el contexto acerca del tratamiento que tuve la oportunidad de abordar con los niños, ¿no? Increíble. ¿Y cómo es atender a niños con parálisis? ¿Cómo es su día a día? Mira, yo siempre voy a reconocer como a los padres, ¿no? De pronto, el que aborden a un niño, dicen, oye, es que este niño no se para, ¿no? Parece que tiene pila 24, ¿no? Y andan de todos lados y hablan, interactúan, ¿no? Y ese es un niño sano, ¿no? Con un chiquito con una discapacidad neuromotora, ¿no? Puede ser que se afecte en cierta manera, pues el habla, ¿no? Entonces, ¿cómo intervienes a partir de sus necesidades? ¿No? Entonces, ahí buscamos algunas herramientas para poder implementar, tanto con el apoyo de terapia del lenguaje, una comunicación, ¿no? Se afectó hacia su sistema motriz, ¿no? Cómo él tiene movimientos que tenemos que mejorar el control de entrada por arcos de movilidad, posicionamiento o alineación, ¿no? Y en su momento, bueno, tratar de enfatizar cómo poder, de acuerdo al neurodesarrollo, si nosotros nos vamos un poquito o recordamos cómo fue nuestro desarrollo, iniciamos, ¿no? Nacimos y primero que hicimos fue, pues, tener un control de la cabeza y el cuello. Luego la liberación de miembros tanto superiores como inferiores y empezarlos a asociar y empezamos a rotarnos, ¿no? A girarnos, ¿no? Hay la importancia de él y el niño se va a caer porque empieza a girar, ¿no? Entonces, son de los hitos que nosotros trabajamos con estos niños con discapacidad, que aprendan estas rotaciones. Luego que estén en 4 puntos y empieza entonces el gateo. Entonces buscamos o propiciamos que tenga un gateo, después que vaya empezando justo a llevarse hincado, de hincado que libere un pie, ¿no? Y hasta llegar a la bipedestación y en su momento la locomoción y toda la movilidad. Eso es lo que buscamos con un niño con discapacidad, que alcance esta bipedestación, que humanamente estamos pues preparados para esto, ¿no? Y entre más cosas. Pero un niño con parálisis no puede caminar, ¿no? Realmente, ¿no? No puede... Es que hay diferentes como diagnósticos, ¿no? Y afectaciones, ¿no? Entonces puede ser que un niño sí logre la bipedestación, pero la mitad de su cuerpo no la pueda mover por completo porque tiene un proceso o tiene espasticidad, ¿no? Si la espasticidad es más hacia los 4 miembros, bueno, pues el niño no va a alcanzar justo esa movilidad. Entonces, tenemos que hacer se hace una clasificación, que existe por ahí diferentes escalas, ¿no? Por mencionar una que se llama Gross Motor, ¿no? Entonces, hace un análisis de cuáles son las competencias o cuántas habilidades va a alcanzar nuestro pequeño o el niño ya, porque puede ser que el diagnóstico fue inmediato o conocimos al niño ya cuando tenía cierta edad, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto puede alcanzar. Y a partir de este diagnóstico, ¿no? Vamos a poder identificar qué tanto el fisioterapeuta le va a ayudar, ¿no? Entonces, desde la calidad de vida que va a ser movilidad, ¿no? Y que no tenga alguna sintomatología o que aumente por la espasticidad las lesiones en articulaciones, o puede ser que sí alcancemos, de hecho hemos visto en algunas empresas que tienen esta inclusión y vemos a una persona que tiene espasticidad en la mano o en el pie y sí logra hacer algunas actividades, ¿no? Entonces todo depende
del diagnóstico funcional que tenga este paciente y qué tanto nosotros vamos a poder aportar como fisioterapeutas para que, bueno, pues alcance los objetivos de inclusión de acuerdo a donde se encuentre, ¿no? Laboral, educativo, social, ¿no? Eso es lo que tendríamos. ¿Hay alguna posibilidad de que un niño con parálisis que tenga la columna rota de la cintura para abajo, de que pueda volver a caminar? Sí, dependiendo, te digo, el diagnóstico. Pero que tenga, o sea, por ejemplo, imagínate que la columna es rota. O sea, en teoría no puede volver a caminar en teoría toda la vida. Pero ¿hay alguna posibilidad de que los fisios puedan recuperar o curar esa columna rota? Sí, algo que tenemos, acompañamos como el neurodesarrollo y la movilidad, ¿no? Entonces, si el niño tiene alguna lesión por abajo, ¿no? Es decir, hacemos una clasificación, ¿no? Tanto con neurólogo y nosotros y el médico en rehabilitación hacen una clasificación, ¿no? Y a partir de eso identificamos qué sí puede hacer nuestro paciente y qué no va a poder hacer, ¿no? Si hablamos de alguna lesión en la columna o en el centro medular, ¿no? Que tuvo una afectación o que no cerró, ¿no? Porque también eso puede tener, no cerró y aparte tuvo una lesión neurológica, bueno, pues identificamos que si hay un bloqueo, bueno, el niño no va a poder avanzar o no va a poder lograr una bipedestación, ¿no? Pero si no hay una afectación directa hacia el centro medular, hacia el cono, hacia la médula espinal, bueno, podemos corregir, podemos utilizar alguna órtesis, ¿no? Y hoy vemos con todo lo de tema de tecnología, podemos alcanzar inclusive la movilidad gracias a toda la aportación dentro de esta locomoción robótica, ¿no? Y este bloqueo que has dicho, no hay forma de eso precisamente con productos, con maquinaria, con robótica, de que se pueda curar ese bloqueo. No, fíjate que esa sería una muy buena aportación. No se ha logrado inclusive con pacientes con lesión medular, ¿no? O sea, a partir de donde está la lesión hacia abajo, se perdió completamente, ¿no? Nuestra columna se divide hacia una parte, si lo podemos hacer así, motora y sensitiva. Entonces, si se bloquea la parte motora, no vamos a tener como esta movilidad. Si se bloquea la parte sensitiva, vamos a tener afectación, ¿no? Entonces, a partir de ahí no hay una lesión. Imagina, hoy tendríamos tantos casos de éxito en alguna lesión medular, tanto incompleta como completa, ¿no? Entonces, no hay. Sí hay hacia un exoesqueleto, ¿no? Lo vimos por ahí en unas Olimpiadas, ¿no? Que alguien entró con un exoesqueleto, se colocó y justamente hacia la movilidad, apoyaba, ¿no? Hacía como un feedback de la locomoción, ¿no? Pero la lesión sigue ahí, ya fue una secuela y lo que viene aquí es este exoesqueleto apoyar a la movilidad, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy. De verdad que sí sería algo de invención para las próximas generaciones. Sí. ¿Y tiene esperanza de que en un futuro pueda ocurrir una solución a eso? Tenemos que ver que la ciencia avanza y justo, ¿no? Yo le decía en algún momento, ¿no? Arte y ciencia. Entonces, es un trabajo constante que tendríamos que estar haciendo entre todas las profesiones, ¿no? Y hoy, ¿no? La inteligencia artificial viene a superar muchas cosas, ¿no? Pero también tenemos que detener qué tanto humanamente o fisiológicamente podríamos alcanzar, ¿no? Entonces, hoy no lo tenemos para poder lograr una lesión medular que vuelva a caminar, ¿no? Pero en un futuro pudiéramos cambiar este discurso, ¿no? Y gracias a toda esta invención o inclusive adelantarnos en la parte diagnóstica, porque algo que también tenemos es qué tanto se da este diagnóstico. Sí. ¿No? Oye, y para aquellos que de repente la historia no cambia, que pues viven con una discapacidad, ¿cómo es el estado de ánimo de estos niños que saben que pues va a haber diferencias contra otras personas que van a tener enfrente a ellos, ¿no? ¿Cómo es este estado de ánimo y visto desde el punto de vista psicológico? Fíjate que es un tema muy sensible, ¿no? De cómo abordamos, ¿no? Hoy, digo, los tres, si nos dijeran, ¿sabes? Se van a quedar sentados, ¿no? Uf. Ya empiezas a pensar, no, pero yo tenía una cita al rato, ¿no? O tenía que salir, tenía que hacer 1000 cosas, ¿no? Sí. No te muevas. Solo vamos a hacer un ejercicio contigo, no te muevas, ¿no? Viene entonces esta parte donde pues nos acompaña el psicólogo, nos acompaña inclusive el psicólogo para los padres de familia, ¿no? Yo recuerdo una parte dentro de los padres que decían, Juan Carlos, seguimos todo el plan, ¿no?
Nuestro niño lo planeamos, nuestro hijo lo planeamos, tuvimos atención con el médico, recurrimos a todo, o sea, lo hicimos muy planificado, ¿no? Y de pronto, pues alguna patología de origen genético, ¿no? O algo sucedió en el parto que hoy tenemos este hijo con discapacidad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, primero es trabajar, o los psicólogos abordan pues a los papás, ¿no? Es decir, cambiar completamente esta idea de un niño, ¿no? Y ven, y quizás tienen a un sobrino o tienen a un vecino y dicen, pero es que mi niño no va a alcanzar eso, ¿no? Cuando están viendo que pues tienen la misma edad y el niño ya empieza a caminar y su hijo no, ¿no? Entonces empieza a haber primero esta aceptación, luego buscar un plan justo para la inclusión, ¿no? Entonces, una vez que el psicólogo aborda o trata, ¿no?, esta aceptación dentro de la discapacidad, después asumir a nuestro paciente también, ¿no? Hay niños que de pronto, no sé, hablar de un TDAH, ¿no? Un TDA, ¿no? Entonces, hablamos de diferentes temas, neuro, discapacidad, ¿no? ¿Qué tanto vamos a buscar su inclusión, ¿no? Y hacia dónde queremos llevarlo, ¿no? Entonces, siempre es importante, si es un niño, pues abordarlo con los padres de familia, con el cuidador primario, porque a veces también toca el cuidador primario, es decir, los papás tienen una dinámica que lo dejan con los abuelos, ¿no? Con alguien más. Entonces, ¿cómo lo abordan? Pero no solamente hablar de un niño, sino hablar de en general, ¿no? ¿Qué tanto podemos tener a partir de esta aceptación? Y sobre todo, ¿con qué profesional acudir para poder tener estas herramientas, ¿no?, psicológicas que te puedan acompañar en todo tu proceso de la rehabilitación y de la inclusión hacia las actividades que tenías, ¿no? O sea, para un padre tiene que ser muy duro, como has comentado ahí, ¿no? El hecho de decir, joder, mi hijo estaba bien, estaba perfecto, tiene un accidente de coche y a lo mejor ya no puede volver a caminar, ya necesita a alguien toda su vida dependiente de él, que le ayude a subir la escalera, cualquier cosa. Es complicado, la verdad, para los padres. Pero luego también para el niño que estaba bien, igual que corría, y ahora pues ya no puede hacer nada. De repente cuando ve todo a su alrededor, cómo le está cambiando la vida, pues también o sea, el estado de ánimo tiene que ser por los suelos, la verdad. Luego he visto muchos vídeos de gente que luego se recuperan, que luego buscan un objetivo de vida, una misión y al final pues se acaban recuperando. Pero sí es un golpe duro, ¿no? Sobre todo al principio. Claro, aquí creo que es importante siempre tener como tu impulso, ¿no? O sea, hoy hablamos ya de un tema de discapacidad, ¿no? Sí. El niño ya tuvo una discapacidad. ¿Qué es lo que te hace superar estos obstáculos, ¿no? ¿Cómo los afrontamos, ¿no? Y eso de verdad es para todos, ¿no? ¿Cómo afrontamos estos obstáculos a partir de esta lesión? Porque como bien mencionas, puede ser que el niño estaba bien y de pronto un accidente automovilístico pudo ser el papá que iba en velocidad, el teléfono, ¿no? Y este móvil, no ver las luces, no ver nada, ¿no? O puede ser por alguien que provocó un accidente, ¿no? Entonces, viene todo un proceso pues psicológico, social, que tenía, ¿no? De sueños. Finalmente, ¿cómo los afrontamos, ¿no? Entonces, el fisioterapeuta está con el paciente y con la familia justo apoyando en esta movilidad. Sin embargo, no vamos solos, ¿no? Siempre vamos con un equipo multidisciplinario y es ahí donde es clave, ¿no? O sea, finalmente tú afrontas una situación, ¿no? Cuando tienes un equipo, cuando tienes estas ganancias que te apoyan, ¿no? Que te construyen para hacer tu nueva vida, ¿no? Olvidamos un poquito lo que tú hacías, ¿no? Porque también algo que afecta, ¿no? Es que yo antes iba a correr, ¿no? Y regreso solamente por una pequeña lesión. Es que yo corría, es que yo me despertaba, ¿no? Y hoy ya no puedo porque tengo un dolor, ¿no? Y sabes que es transitorio, ¿no? O sea, es decir, vamos a tener una recuperación, un reposo, un tratamiento, ejercicio y poco a poco nos vamos a integrar a nuestras actividades. Pero mientras está ese proceso, pues vienen muchas cosas, ¿no? Yo no tenía dolor, yo hacía ejercicio, yo iba todos los días, ¿no? Como que este enfrentamiento al no, ¿no? Y ahora, ¿qué va a hacer de mí, ¿no? O cuánto tiempo voy a recuperarme, ¿no? Ahora, si ya tienes un diagnóstico establecido, tenemos que cambiar justamente, ¿no? Entonces, ahí es importante identificar cuál va a ser tu red de apoyo, ¿no? Cómo lo vamos a estar trabajando y tener una adherencia al tratamiento. Algo que también de verdad siempre es clave, ¿no? A veces nos quejamos y decimos, ¿pero por qué no sucede? Bueno, ¿pero qué estás haciendo para que suceda, ¿no? Entonces, en temas de discapacidad sí tenemos que apoyar muchísimo el tratamiento y los familiares o
cuidador primario, el paciente inclusive, se tiene que hacer responsable y tenemos que fomentar que esta responsabilidad, pues vamos a tener un resultado positivo mientras tengamos adherencia, pues este tratamiento físico. Claro. Yo todavía jugaba baloncesto, ¿vale? Y durante 6 meses dejé el básquet. ¿Qué pasa? Que luego, después de esos 6 meses, empecé otra vez a jugar y el cuádriceps, el músculo, me bajó mucho me bajó el músculo, total. Que al final, cuando saltaba, corría y tal, la rodilla me tiraba mucho del tendón rotuliano. Entonces, lo sobreforcé y me lesioné el tendón rotuliano. Y estuve 6 meses que, literal, estuve sentado en mi casa, que casi no podía salir, que me dolía muchísimo el tendón, y al final se curaba literal poniendo fuerte el cuádriceps, pero no tiene la respuesta en ese momento. Entonces, literal, hice de todo para que el tendón se me curara. Me hice la EPI, no sé si sabes lo que es la EPI, que es la electrólisis percutánea tratisular. Te meten una aguja, te dan una descarga galvánica y te matan las fibras que están pues ya en mal estado y se empieza a generar nuevas con un gas que suele echar ahí. Correcto. Entonces, yo me acuerdo que psicológicamente esos 6 meses estaba literal destrozado, ¿eh? Sí. Sí, joder, no puedo hacer nada, camino me duele, salgo a la calle y me dolía demasiado. Y estaba psicológicamente, afectado, ¿eh? Sí me sentía un poco mal. Venga, verdad. Primero un punto porque cuando con su fisio sí le preguntó qué es lo que estaban haciendo, ¿no? Eso bien. Empezamos eso bien. Estamos bien. Vamos bien. Sí fue con un profesional. Sí. fui aparte, con ecografía y todo, ¿eh? ¿Verdad? Y le preguntó, ¿y qué me estás haciendo? ¿No? Sí. Algo que pasa justo con esta rehabilitación es no pensar que el reposo es igual a no hacer nada, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, el profesional en fisioterapia vamos a buscar que siempre conserves esta movilidad, ¿no? Ok, si hay una lesión, ¿qué tenemos hacia arriba o hacia abajo? Proximal o distal, ¿no? Y no dejar que el paciente en realidad venga, proceso de descanso, ¿no? Tienes que tomar reposo y reposo es igual a, bueno, pues entonces me voy a acostar y ahí me voy a abandonar, ¿no? Porque si no, entonces se va a perder esta masa muscular, ¿no? Total. Entonces, tenemos que buscar algo que contenga menos impacto, porque fue ahí donde fue la lesión, pero algo más concéntrico, articulaciones, que trabajemos ejercicios excéntricos, ¿no? Alguna pliometría, pero que no dejemos a la articulación libre, ¿no? Reposar, descansar, ¿no? Sino preparemos justamente qué hay hacia alrededor, qué hay hacia arriba, hacia abajo, articular, que no tenga un choque, pero que sí sea en la movilidad. Si no, entonces después de la lesión, ok, ya no me duele, ¿no? Una fractura, ¿no? Uh-huh. Ya consolidó, bien, pero entonces ahora el paciente ya no quiere dejar el yeso, ¿no? Sí. Dice, no, yo así me colocaron, yo ya no quiero dejarlo, ¿no? Alguien que tiene una lesión y dice, bueno, pues no apoyes y se queda con esa perspectiva, ¿no? No voy a apoyar porque puede ser que me lesione nuevamente, ¿no? Entonces, sí tenemos que buscar constantemente que sea que tengamos un diagnóstico funcional, ¿no? Porque el diagnóstico ya vino, tu lesión, la fractura, ¿no? Ok, ¿qué parte funcional? Es decir, ¿qué tanto estaba limitada tu actividad? Pero ¿qué actividad sí podías hacer, ¿no? Entonces, eso es como lo importante que vamos con el profesional. Mientras te doy el tratamiento, vamos a mejorar una movilidad, ¿no? Y te llevas un programa de casa que justo va a estar tratando pues el segmento, ¿no? Sí. Es que es complicado porque muchas veces te duele algo y piensas que la cura es el reposo, pero no, el reposo muchas veces es todo lo contrario, te provoca más dolor que no fortalecer el músculo. Exacto. Sí, te atrofia más de repente, ¿no? Exacto. Llegamos también a que nos va a atrofiar, ¿no? El músculo tiene una memoria. Sí. ¿No? Entonces, mientras estés haciendo alguna actividad, el músculo dice, hey, o sea, tengo que prepararlo, ¿no? Porque todos los días me levanta y me hace hacer una contracción y una relajación y una elongación. ¿Y hoy qué pasó? Sí. ¿No? Día 1 está bien, día 2, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, la fibra se acerca y se aleja y hay una liberación, ¿no? Entonces, de pronto, el tener relajado, pues empieza a tener una sensación inclusive hasta como de cansancio, ¿no? Uh-huh. Por todos los efectos que tenemos, por ahí existe un ciclo que bioquímicamente también nos va afectando, ¿no? Entonces, todo hay un proceso, un retroceder justo cuando no hacemos una actividad, ¿no? Entonces, más allá de decir tu reposo es qué ejercicio vamos a hacer para que no tengas un impacto en alguna articulación o alguna lesión porque ya fue diagnosticada, pero qué sí puedes hacer. No solamente es vete a descansar, ¿no? Es decir, sí vamos a darle su tiempo a la articulación, pero ¿qué otras actividades podemos hacer, ¿no? Dentro de tu diagnóstico funcional,
qué vamos a poder lograr y que en el término que te dé el reposo para cierta parte de la lesión, pero no se pierda esta movilidad o no se pierda estas actividades que tú tenías, ¿no? Sí. Le acabo de hacer así, de hecho tronó. No sé si, bueno, yo escuché y sentí. ¿Es normal que suceda eso o no es normal? No. Ups. Vaya con su fisioterapeuta. No es normal y aquí tendríamos que identificar qué es lo que está crepitando, ¿no? Entonces, puede ser algo que necesitemos solamente la movilidad, ¿no? O inclusive, ¿no? Hay personas que están en el gimnasio, pero no han llevado un hábito o no están haciendo un ejercicio. Hemos visto por ahí muchos videos que de pronto tú llegas y dices, creo que yo ocupo el equipo de esta forma, ¿no? Y es contrario, ¿no? Entonces hay que identificar cómo hacemos o cómo ganamos justo tanto arco de movilidad o fuerza si es que estamos yendo al gimnasio. Y si no lo estamos haciendo, ¿qué estás haciendo para tu articulación? ¿Cómo te estás preparando para tu articulación? ¿No? Oye, para la gente que va al gimnasio, ¿cuáles son las principales lesiones que suelen tener? Primero hay que identificar en el gimnasio cuál es mi objetivo, ¿no? O sea, no solo es ponerte fuerte, cuadrado. Arnold Schwarzenegger. Y sí, o sea, llegamos, terminamos fiestas decembrinas, ¿no? Sí. Venga, eran todos los propósitos. Es ¿no? un clásico. Un propósito era, me voy a inscribir. Es un clásico. Y el oficio en febrero también se hincha. Estábamos en febrero, ¿no? Sí. Hay que ver cuántos. De los 100 que se inscribieron, ¿cuántos quedan? ¿Cuántos pagaron todo el año y ahora solamente van a socializar porque pues ya pagamos, ¿no? Sí. Y eso pasa mucho, ¿eh? A mí me da mucho coraje que me apunto al gimnasio, pago el año y me lesiono del hombro donde sea, hostia, era un mes de baja. Chinga. Exacto. Sí. Pero también pasó algo, ¿no? O sea, tú llegaste con tu objetivo y dijiste Arnold, ¿no? Bien, yo tenía la imagen, ¿no? Entonces te ves al espejo y dices, ya, día 1 ya casi, ¿no? Día 5 ya casi. ¿Qué hacíamos ahí, no? Empezamos a meterle tanto a la carga y no era la carga que tú necesitabas, ¿no? Necesitábamos yo vi que este ejercicio decía que para glúteo y vimos a alguien que te dijo, así lo hice en 15 días y venga. Y también tú en 15 días querías lograr eso, ¿no? Sí. ¿Qué sucedió? Que no era el ejercicio que tú necesitabas, ¿no? Pero tampoco nadie te lo indicó o te mal indicaron cierto ejercicio, ¿no? Entonces, un porcentaje alto de los que abandonamos, vamos a generalizarnos, ¿verdad? El gimnasio fue porque no había una dosificación para la actividad, ¿no? Entonces llegamos y queríamos 20 minutos de cardio, luego me iba yo a las pesas, luego si había una clase extra, igual entrábamos, ¿no? Entonces no tuvimos una dosificación y vinieron las lesiones, ¿no? No solamente es el ejercicio, es tu alimentación y por supuesto también el descanso, ¿no? Entonces queríamos hacer todo, ir a la oficina, porque dentro de nuestros propósitos era todo, ¿no? La oficina, la alimentación, pero un día olvidamos la alimentación. Sin embargo, la carga que yo estaba llevando era mayor, entonces no estaba preparado mi cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Regresando justo a esta parte de lesiones en el gimnasio, ¿no? Hay que empezar de menos a más o siempre menos va a ser más, ¿no? Hay que tener un plan justo de acuerdo a tus necesidades y a lo que tú estás buscando. Y que es un tiempo, o sea, no es que lo vamos a lograr en un par de meses, ¿no? Esto va a llevar un tiempo y hay que cambiar completamente lo que nosotros traíamos, ¿no? Porque probablemente el año pasado mi objetivo no fue el gimnasio. Entonces tengo que empezar de ciertas cargas, incrementarlo, ¿no? Incrementar justamente las repeticiones y llegar a un punto que se va a convertir en parte de nosotros, ¿no? En un engrama, si le determinamos. No es un engrama motor cuando ya lo hacemos en automático. Ya nuestro cuerpo lo está pidiendo porque ya está la organización, ¿no? Pero debe llevar todo un tiempo, ¿no? Sin embargo, a veces queremos acelerarlo y justamente lo que nos frena o es un exceso en alguna carga, una lesión, o bueno, porque el día 2 ya no pudimos ni movernos, ¿no? Entonces, hubo ciertos factores que justo afectaron
el que tuviéramos una lesión o el que ya no cumpliéramos con este propósito en febrero, ¿no? Sí. Y ahora sí que la rutina de mi amigo no es la mía, no es lo mismo. Hace rato ya hablamos un poquito de cómo recuperarse de una lesión, pero también creo que es importante hablar del dolor, porque uno va al gimnasio y se produce dolor después de entrenar. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Y cómo se quita el dolor? Sí, mira, el dolor va a llegar, ¿no? El dolor inclusive hay pues escalas que son muy cualitativas, ¿no? O sea, es decir, la experiencia del dolor no va a ser tu experiencia, ¿no? Sí. Ahora, vamos a tener cierto dolor porque la actividad que no teníamos antes de entrar al gimnasio, hoy empezamos con una rutina, ¿no? Entonces, hay que identificar qué es dolor, ¿no? ¿Por qué surge este dolor? Porque si fue una fatiga o tu músculo no estaba para elongarse y para tener una contracción, va a venir esta sensación. Les decía, es un proceso también bioquímico que tenemos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar que tenemos que hacer la actividad poco a poco, adecuarnos hasta que se convierta en un hábito, ¿no? Entonces, cuando ya se convierte en un hábito, salvo que de pronto quieras cargar de más o no conduciste la rutina que un especialista te dosificó, es cuando va a venir un dolor, ¿no? Pero sí, en cierta forma, iniciamos con que, oye, es que ya no me puedo ni mover, ¿no? Bueno, pues porque no tenías esa rutina y empezaste este cambio. Sin embargo, tenemos que regresar. Ahora, si continúa este dolor, pues ya lo mencionábamos, ¿no? No lo estás haciendo biomecánicamente correcto. Había una lesión y hoy se te desencadenó por la movilidad. Hiciste una mayor carga, ¿no? O no utilizaste bien el equipo, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer como un análisis de qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál va a ser el plan para lograrlo? ¿No? Y cuáles son las actividades que tenemos que estar haciendo, ¿no? Eso es de verdad, es sumamente importante visualizarlo, que es un plan y que se tiene que convertir en un hábito, ¿no? A veces vamos al gimnasio un día, dejamos de ir una semana y queremos adelantar, ¿no? Es como el medicamento. Si no me tomé, era cada 8 horas, pues me tomo las 3, ¿no? Y ya cubrí las 24 horas, ¿no? Lo mismo para el ejercicio. A veces pensamos que es un tiempo y después lo dejamos de hacer y pues viene esta carga excesiva y viene este dolor, ¿no? Entonces, pensemos que no es malo el dolor, simplemente tenemos que llegar poco a poco, hacer una dosificación y en breve hacerlo parte de nosotros, ¿no? Sí. Pero hay ciertos trucos para curar también este dolor. Eso pasa mucho cuando juegas al fútbol, baloncesto o cualquier deporte, que luego en temas de verano termina la temporada, descansa, no hace mucho deporte y luego llega pretemporada, empiezas a entrenar y los primeros días son los peores porque te revientas el cuerpo, rompes fibras musculares por todos lados y luego tienes en España le decimos agujetas. Aquí no sé bien cómo le llamas, pero así le llamamos allí. Y es rotura muscular que te duele un montón. Yo me acuerdo cuando hacía educación física que la profesora nos decía que para tratar esto tenías que repetir al día siguiente el mismo ejercicio. Pero yo, por ejemplo, mi truco, que sí me ha funcionado toda la vida y nos decía el entrenador, era cuando hagas el ejercicio, tómate un vaso de agua con azúcar y de verdad que eso ayuda un montón a que estés bien y que no tengas tantas agujetas, ¿no? Y eso me ayudaba, ¿eh? Te lo juro que ese era el mejor remedio que... ¡Qué millonario! Veamos qué dice nuestro experto. En pretemporada, para viene mi salvación. Sí, no, porque hay un proceso bioquímico. Sí. No porque te pueda afectar también estos pequeños trucos, ¿no? Sí, porque vamos a elongar la fibra, ¿no? Es decir, tenías una temporada o una pretemporada y después venía el descanso. Entonces la fibra regresaba, ¿no? ¿Qué es lo que sí tenemos que hacer? Una elongación activa, unos estiramientos activos, ¿no? Entonces a veces llegamos tarde al entrenamiento y queremos ya directo al juego, ¿no? Y entonces viene esta parte de las agujetas, ¿no? Sin embargo, es una respuesta bioquímica. No preparamos a nuestro músculo para el ejercicio. Tenemos que tener una preparación, ¿no? Y tiene que ser constante. O sea, no porque se terminó la temporada es igual a descanso. Porque si no, entonces va a venir este proceso bioquímico, ¿no? Que nuevamente, como el cuerpo está acostumbrado, vamos a regresar a este hábito, ¿no? Sin embargo, el hecho de que tengamos una respuesta inmediata no significa que sea lo mejor, ¿no? No es el mejor consejo, ¿no? Al contrario, tenemos que buscar la forma de que conservemos la actividad, de que tengamos una elongación activa, un fortalecimiento constante. Si bien se acabó la temporada, ¿qué otra actividad podemos suplir con la actividad física para no perderla, ¿no? De pronto hoy viene, o la OMS nos dice,
los niños tienen que tener 60 minutos diarios de actividad, ¿no? Y un adulto, 300 minutos semanales, ¿no? No es recuperarlo, ¿no? Ahora, si nos vamos con el deportista, ¿no? Ok, se terminó la temporada, igual a descanso. No, para ambos, ¿no? Tenemos que buscar justamente estas actividades, que sea constante, que sea un hábito, para no caer en estas respuestas inmediatas que, si bien solucionan en un momento, a un futuro, pues simplemente nos va a afectar, ¿no? Y que te puede llevar a una lesión muscular, a un desgarre, a un esguince, justo porque recurrimos a algo, ¿no? Entonces, te diría, en algún momento, sí son pequeños trucos o consejos, pero no es lo mejor porque te está afectando directamente hacia tu músculo, ¿no? Entonces, lo mejor es hacer una actividad y mantener, ¿no? Hacer un hábito realmente, Rutina. ¿no? He escuchado también que uno de los motivos por los que duele el músculo es por la acumulación de ácido láctico. ¿Sí es cierto esto? ¿Sí va por ahí? Sí, mira, yo cuando decía bioquímica, yo no quería tocar el tema para que no... No sonar como no elevarnos mucho en el tema, ¿no? Exacto. Sí, existe el ciclo de Krebs, ¿no? Para quien de aquí nos esté escuchando, pues ya lo ubicó y sabe que bioquímicamente, pues es todo un caos. Un proceso. Estudiarlo. Es un tema. Yo lo estudié, pero la verdad no me acuerdo muy bien de todo, pero sí, por ahí unas cosillas. Sí, o sea, bioquímica es algo que cuesta un poco. Sin embargo, una vez que entiendes este ciclo de Krebs, ¿no? Podemos entender qué sucede con el ácido láctico, qué sucede, por qué estoy durmiendo y de pronto, no, ya no, mi dedo se quedó así, hay que estirarlo, no, que fue un tirón, que fue unas agujetas, qué pasó, y aparte es doloroso, ¿no? No puedes regresar, ¿no? Entonces, sí va hacia la parte de la glucosa, cómo es el retorno en la circulación, cómo es la importancia de respirar, ¿no? Recordemos un poquito de las rutinas de inspira, relaja, ¿no? Entonces el músculo regresaba, nos estirábamos, ¿no? Porque tan importante justo es la respiración que va a llegar hacia nuestro músculo, ¿no? ¿Cuánta glucosa necesita nuestro músculo, ¿no? ¿Cuánta circulación necesita también para estar elongando y regresando, ¿no? Entonces, sí, para no andar en todo el ciclo de Krebs, porque de verdad que si no ahorita tendríamos una pantalla. Otro podcast. Claro, y sin tema lo podemos como organizar justo para hacer una conciencia de toda la importancia que tienen lo normal, ¿no? Porque tampoco no vamos a decir, oye, no consumas azúcar, ¿no? Sí hay un momento donde necesitamos azúcar, donde necesitamos hidratación, donde necesitamos una buena oxigenación, pero pues tenemos que también tener un límite justo por la actividad que estamos realizando, ¿no? Trabajaste en el club de fútbol Cruz Azul. ¿Cómo llega disciplina? Y pues... Fíjate, fue muy interesante llegar a Cruz Azul. Había un elemento, era una fundación, ¿no? Cruz Azul se compone por diferentes situaciones, ¿no? La cementera, y tienen una ciudad muy particular que es Cruz Azul, ¿no? Okay. No sé si la ubican, pero son de estas ciudades que son como industriales o que nacen a partir de una industria, ¿no? Entonces, yo llego justamente con la fundación, ¿no? Y en algún momento tocábamos temas con la Noria, porque ellos pues también en su momento tenían como un programa, ¿no? Para poder ahí tener como a los deportistas, ¿no? Entonces, básicamente esta fundación lo que trabajamos era con el hospital y con algunos deportistas, ¿no? El deportista básicamente era trabajar lesiones que ya estaban establecidas en el campo, pero probablemente no era el futbolista de primera división, ¿no? Sino eran los que estaban en este programa, que estaban en Cruz Azul Jasso y que teníamos esta atención, ¿no? Entonces, prevención o alguna lesión que tenían en campo, inclusive en la fundación con el hospital llegaban por alguna cirugía, ¿no? Ese era el tratamiento y fue esa participación en esa empresa, ¿no? Oye, ¿y cómo es justamente darles, pues terapia física a jugadores profesionales de alto rendimiento, ¿no? ¿Cuál es el cuidado? ¿Cómo es? Mira, hacerlo? yo creo que aquí algo que tenemos que tener clarísimo todos, ¿no? No solamente el deportista profesional, ¿no? Y recurro justamente al hábito, ¿no? Necesitamos tener un hábito de ejercicio, de alimentación, de descanso, ¿no? Porque a veces pensamos en que entre más actividad tengo, el dormir no es fundamental, ¿no? Todo tiene que estar muy bien equilibrado para tener un buen rendimiento, ¿no? Entonces,
una vez que tenemos un programa, hay que darle, pues, o ser constante en este programa, ¿no? Entonces, si bien trabajar con un deportista, hay situaciones extrínsecas, ¿no? Alguna fuerza externa, lo hemos visto en muchas jugadas, ¿no? Él va corriendo, llega su oponente y hace alguna palanca y a partir de ahí se genera una lesión, ¿no? Rotura fibrilar. Exacto, ¿no? Porque ahí tuvimos una lesión por un choque, por una fuerza externa que lo provocó. Pero si es propio del deportista, tenemos que identificar qué tanto también ya saturamos a esta articulación o qué tanto saturamos al músculo, ¿no? Entonces hay que identificar, ¿no? ¿Cuáles son las características de prevención? ¿Cuáles son las características inclusive del entrenamiento? Y sobre la línea de dosificación, no pasarnos, pero tampoco disminuirlo, ¿no? Eso nos va a mantener este engrama que yo les compartía de donde ya es en automático, ¿no? Pero también en algún momento la sobrecarga. No podemos llegar a una sobrecarga, ¿no? Entonces, muchas de las lesiones en deportistas elite fue por una sobrecarga, ¿no? O sea, hoy tenían partido, mañana tenían otro partido, no hubo ese tiempo de descanso, tenían unas horas en trayecto de un punto a otro, no llegaron, entrenaron o no hubo un tiempo ya vital de entrenamiento y en directo al campo, ¿no? Entonces ahí es cuando pues tenemos muchas historias de deportistas que justamente tienen esta lesión, ¿no? Pero hay que identificar qué fue ese factor que desencadenó la lesión, ¿no? Entonces, ese es como el tratamiento y les digo, no solamente va enfocado a alguien elite, sino justamente desde nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que estás llevando y cómo interactuamos con esta dosificación? ¿Y cómo cura esta sobrecarga? Que al final son roturas de fibras musculares, porque al final el objetivo de un fisio es curar una lesión de forma muy rápida sin que el deportista pare mucho tiempo, pare unos días y poco más. ¿Cómo se trata esta sobrecarga? Exacto. Mira, punto número 2, Punto dos, sí, punto 2. Sí, lleva 2 palomitas. Ya lleva 2, Bien. Una ruptura fibrilar, ¿no? Aquí algo ya mencionó por ahí, ¿no? Entonces, es como la primera lesión, ¿no? ¿Qué está pasando con esta lesión fibrilar? Y puede ser hacia positivo, ¿no? Porque justo a partir de ahí, pues va a ir sanando y vamos a hacer nuevas cadenas a nivel justamente muscular o a nivel de fibra para aumentar esa potencia y en su momento la resistencia al ejercicio, ¿no? Pero si hay una lesión, ¿no? Y esta no se atiende, esta va a incrementar, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el fisioterapeuta? ¿No? La indicación es lo acompaña, ¿no? Porque necesitamos ganar, ¿no? Entonces vamos a buscar alternativas inmediatas, pero siempre enfocadas a la parte funcional, ¿no? No solamente el pensar, oye, pues vamos a llevarnos la copa como sea, ¿no? O sea, el objetivo es llevarnos la copa, ¿no? Y así el deportista lo tengamos que en su momento poner un bloqueante del dolor, pero él tiene que participar, ¿no? Tenemos que buscar siempre que sea funcional, que preparemos a la articulación, que preparemos al músculo, que estemos preparados inclusive para una lesión. Y ya lo compartía, ¿no? Inclusive adversa, ¿no? El césped no fue el correcto, sí. Fue una fuerza contraria, ¿no? Y no solamente hablamos de fútbol, hablemos de diferentes, ¿no? Pero sí preparar la parte funcional. Entonces tenemos dentro de nuestro abanico de tratamiento, ¿no? Diferentes modalidades que podemos ejecutar una vez que identificamos en dónde está la lesión. O es más, el fisioterapeuta deportivo acompaña y conoce a la perfección pues a todos sus usuarios, ¿no? Sus entrenos, sus pacientes, ¿no? Entonces sabe específicamente de, hey, tú traías una lesión fibrilar, tú traías una ruptura, tú traías un esguince, vamos a irlo trabajando, ¿no? No saturarlo, ¿no? Algo que también trabajamos mucho con el entrenador, no podemos saturarlo, ¿no? No puede pasar de cierto tiempo. Movámoslo también, si hay que cambiarlo de posición o si hay que trabajarlo de una mejor manera. Es esta comunicación que tenemos de manera inter y multidisciplinario, cuidando justamente al atleta, ¿no? Entonces, algo que tenemos que buscar, ¿no? Es la parte funcional, esta comunicación y no sobresaturar el objetivo que ya estamos llevando, ¿no? Oye, y bueno, también un tema muy sonado es el tema de los quiroprácticos. ¿Qué opinas de los quiroprácticos? ¿Es recomendable o no ir con uno? Sin miedo. No. Mira, yo creo que tenemos que buscar siempre una opinión completamente profesional, ¿no? Es decir, que se base justamente en la evidencia, ¿no?
hoy en México tenemos como muy abierto el tratamiento, inclusive tenemos cierta normatividad que seguir para que tú abras un espacio o para que tú puedas laborar, ¿no? Pero al final, tú como usuario, tú tienes que identificar hacia dónde vas, ¿no? Y qué es lo que esperas de este profesional, ¿no? Entonces, yo atendiendo a esta pregunta, ¿no? Sí te recomendaría siempre cuestionar justamente qué credenciales tiene nuestro profesional para tratarlo, ¿no? Porque de buenos actos o de buena manera, pues hay juzgados que están llenos por esas buenas opciones. Intenciones. ¿no? O intenciones, justamente, ¿no? Entonces, yo creo que algo que tenemos es está abierto, ¿no? Tú tocas la puerta y dices, él es bueno. ¿En qué sentido es bueno, no? O sea, ¿por qué acudir con Juan Carlos, no? Bueno, pues, pero ¿qué tienes tú de tratamiento? ¿Cuál es tu experiencia, no? Y ser también muy honestos, ¿no? Mira, mi expertise es ¿no? Como fisioterapeutas, vamos, es como el médico general, ¿no? Y si tú identificas, oye, tú puedes trabajar, Juan Carlos, ¿puedes trabajar un paciente de dermato? Yo te diría, no. No, soy fisioterapeuta, son parte de las competencias, pero hoy no te puedo tratar. Te puedo canalizar con un colega que es experto en dermatofuncional, ¿no? O en otra área, ¿no? Y eso es bueno dentro del enlace, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues si vamos a ir con otro profesional o con otro personal que justamente te hayan recomendado, pues sí, identificar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Y honestamente sí lo podemos tratar, ¿no? Porque hay muchos casos, inclusive por alguna lesión o el buscar que truene la articulación y ya está bien, ¿no? Sí. Y si en ese tronar deja una lesión permanente, pues también tú te asumes, ¿no? Como tú tocaste la puerta, lo vamos a asumir, ¿no? Pero si es un tema muy fuerte, yo te diría, vayamos con el profesional, busquemos a un profesional y sabemos si vamos a tratarlo, ¿no? A veces también es la confianza que tenemos con el usuario, que tanto podemos trabajarlo, ¿no? Pero sí, primero tenemos que ir con el profesional e identificar qué credenciales tiene. Oye, ¿y qué camino escogiste para ser director nacional de fisioterapia? Además, cultura física y deporte de la UVM. ¿Qué tal, Que lo diga bien el nombre, que no quiero que falte nada. Sí, que suene importante, todo, sí. Mira, llegar primero a la Coordinación Nacional de Ciencias de la Salud me permitió justo conocer los diferentes programas y algo que a mí me apasiona muchísimo es primero el trato con los pacientes, ¿no? Y estar en esta posición no solamente es apoyar a un paciente, ¿no? Tenemos más de 9,000 estudiantes, ¿no? Entonces, llegar justamente o armar, ¿no? Generar un mapa curricular de una profesión que aparte no solamente atendemos a la parte normativa de nuestro país, sino buscamos qué pasa a nivel mundial, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el contexto, hacemos un mapa curricular, ¿no? Y después del mapa curricular identificamos cuáles van a ser las competencias de este profesional, ¿no? Y no solamente llegamos con un paciente, ¿no? Yo de verdad que siento cuando me llega una parte muy sensible, el ver a graduados, decimos, bueno, pues ¿cuántos graduados tuvimos? ¿Cuántos van a atender a diferentes pacientes? ¿Y cuántos profesionales vamos a llegar? Entonces, dentro de este trabajo de llegar a la dirección es poder llegar a diferentes pacientes. Y en el caso de cultura física, algo que necesitamos en nuestro país es justo una cultura de la actividad física, ¿no? En un momento sería el deporte, pero la actividad física que se convierte en parte de nosotros. Entonces, este profesional de cultura física, y de ahí el nombre, porque existen diferentes nombres o carreras muy similares como educación física, como ciencias del deporte, ¿no? Sí. Pero cuando en el comité hablábamos de cultura física es atender a nuestras necesidades como país, ¿no? Entonces, buscar a estos profesionales que se enfoquen en implementar una actividad que tengamos desde los niños hasta los adultos como algo parte de nuestros hábitos. Entonces, cultura física viene directamente hacia qué te puede generar el moverte, ¿no? Entonces, son estos dos programas. Por una parte, atender justamente a nuestra población por alguna discapacidad o en la prevención, y por otra parte, generar una cultura. Entonces, esto ha sido como dentro del trabajo, pues, arduo que
yo les compartía a mi equipo, ¿no? La dirección nacional se puede escuchar muy fuerte, pero lo hacemos todos, ¿no? Lo hacemos los coordinadores, lo hacemos los profesores en el día a día, lo hacemos los estudiantes, ¿no? Que finalmente el producto es que nuestros estudiantes estén en las diferentes áreas que proyectamos en un documento y que esa realidad de un perfil de egreso se haga o se efectúe en las áreas de actuación que tenemos, ¿no? Entonces, ese es como el reto y digo, lo que tuvimos con la dirección, ¿no? Eso. Oye, ¿en dónde ofrecen actualmente esta carrera? ¿En qué estados o en qué universidades en el país? Bueno, nosotros lo tenemos en 22 campus, ¿no? Ok. Somos de la universidad pues más grande a nivel de nuestro país. Esos 22 campus desde el norte hasta el sur, desde Mexicali hasta Yucatán. Tenemos esta licenciatura. Cultura Física es un programa que va creciendo. Actualmente lo tenemos en 6 campus, ¿no? Y bueno, son campus como de mucho crecimiento, pero el objetivo es llegar también a estos 22 campus, ¿no? Abarcarlo, ¿no? Y algo que tenemos, ¿no? No solamente lo integramos en este país, ¿no? Sino buscamos que también el estudiante tenga una experiencia internacional y que a partir de ahí traiga tanto un conocimiento como nuevas experiencias para que en su momento aporte en directo con sus compañeros y en un futuro pues a sus pacientes, ¿no? Sí. Entonces, en UVM pues estamos en todo el país, ¿no? Cubriendo todo el país y formando a profesionales pues ya más allá de 2 décadas que tenemos formando a fisioterapeutas. Y aparte están, creo que en otras partes del mundo, junto con Laureate, si no me equivoco, ¿no? Sí, trabajamos con una red, ¿no? Donde nuestros estudiantes tienen la posibilidad de generar estos intercambios o estas experiencias de un semestre, 2 semestres, y bueno, también una doble titulación, ¿no? Okay. Justo con la europea. Estamos trabajando también en vinculación con la Universidad de Arizona para tener esta vinculación y que nuestro estudiante pueda tener una experiencia completamente internacional. Vivir esta experiencia internacional, pero también tener un certificado que avale sus estudios dentro del extranjero, ¿no? Entonces, buscamos que sea internacional, ¿no? Que él tenga esta expansión, que pueda tener esta intervención, ¿no? Sobre todo la experiencia académica, ¿no? Yo creo que algo que platicamos con los estudiantes es, una vez que el estudiante egresa, no es el mejor el que tiene 10, ¿no? Digo, sí, se esforzó y de verdad agradecemos el compromiso que tiene el estudiante, pero algo que buscan nuestros empleadores es qué más hizo dentro de su trayectoria, ¿no? Y esta parte de la universidad justo buscamos esta vinculación del tener esta nueva experiencia para que tengan una mejor herramienta, o sea, unas micro credenciales o credenciales que sumen a su perfil de egreso. Oye, ¿qué objetivo tienes a corto plazo con la UVM? Mande. ¿Qué objetivos tienes a corto plazo? Mira, a corto plazo tenemos el crecimiento, yo busco el crecimiento de directamente sobre la matrícula de nuevos profesionales, ¿no? Que implementemos justamente estos programas. Tuvimos un rediseño en 2022 y el objetivo es que se haga realidad, ¿no? Que se haga realidad, ¿en qué sentido? Este rediseño de programa justo viene por diferentes áreas de expertise, ¿no? Que en otras universidades no lo tienen y que es nuestro diferenciador, es nuestro sello como institución, ¿no? Entonces, mi objetivo a corto plazo es generar estos profesionales dentro de su mapa curricular y que los veamos que justamente transformen las áreas de actuación de la fisioterapia, ¿no? Tenemos materias como fisioterapia hospitalaria. Hoy el fisioterapeuta en México es muy poco el que entra en la parte hospitalaria, ¿no? Entonces buscamos que este profesional al egreso, ¿no? Es lo que busco que se implemente. Tenemos el área de dermatofuncional, ¿no? Que al egreso esté teniendo este sello personal por haber estudiado en UVM y que vea yo logrado esta parte, ¿no? Entonces, ese es como mi objetivo a corto plazo, el ver a estos profesionales, pues, laborando en las áreas que proyectamos en su momento con este mapa curricular. Eso. Pues estamos llegando casi al final de esta charla, pero tenemos algunas preguntas rápidas. Lo primero que se te ocurra, lo que venga a tu mente, lo que nos quieras compartir, es lo que nos vas a decir. Y bueno, pues la primera es, ¿a quién admiras? Dentro de tu rama de disciplina o cualquier otra persona, ¿a quién admiras personalmente? A mi familia. Me encanta. Venga. Oye, ¿cuál es el éxito para ti? ¿Cuál es? El éxito, ¿qué es para ti? Lo que tú te proyectas, ¿cómo lo alcanzas? Ok. ¿Y a quién te gustaría que invitáramos para un siguiente episodio? Mira, yo creo que sería una muy buena charla a partir de un tanatólogo.
Wow. Cómo Sí. vinculamos los procesos de la rehabilitación con la tanatología, ¿no? Vamos a hacer un pequeño spoiler, solamente la mitad del spoiler, pero como lo dices, sí tenemos mapeado a una tanatóloga para dentro de algunas semanas, en abril. Entonces, que esperen próximamente ese podcast. Perfecto. Ya. Exacto. Oye, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir toda tu experiencia como fisioterapeuta con nosotros, muchas cosas que en verdad no conocíamos y que bueno, pues ahora aprendemos. No sé si quieres dar un mensaje a la audiencia, a quien quiera justamente dedicarse a lo que hoy en día tú te dedicas, ¿no? Entonces, la cámara es toda tuya. Perfecto, pues yo creo que lo compartíamos hace unos minutos, ¿no? Sí. Primero viene esta decisión de qué estudiar, ¿no? Estudiar fisioterapia de verdad te va a romper paradigmas, vas a ser un tema sumamente sensible. Generamos justamente o estamos preocupados dentro de la Universidad del Valle de México en formar a los mejores profesionales y no solamente por competencias académicas, sino directamente que sea en 360, ¿no? Que tenga herramientas para abordar un tratamiento, que tenga línea de comunicación. Buscamos hoy implementar esta parte de liderazgo, de comunicación asertiva, efectiva, donde no solamente las competencias blandas, sino un diferenciador para nuestros estudiantes una vez que egresan, ¿no? Entonces, si esta es tu profesión o si esto es lo que tú quieres estudiar, pues te esperamos en directo en cualquiera de nuestros campus. Acércate, ¿no? Esta información que tú tengas y dudas que tengas inclusive de qué es lo que hace un fisioterapeuta o cuáles son las áreas de expertise una vez que nosotros estamos egresando y hacia dónde puedo colaborar, ¿no? Y cuáles son las áreas que yo puedo estar ingresando y cómo puedo colaborar directamente. Bueno, pues nosotros te vamos a ofrecer esta información a partir de nuestra experiencia, ¿no? De los coordinadores que tienen una sumamente experiencia, una trayectoria dentro de nuestra profesión, que te van a acompañar y que justamente vamos a dar ese significado del por qué estudiar y qué tanto impacto vas a tener una vez que egreses, ¿no? Me encanta. Ese sería el mensaje. Sí. Total. Pues oye, un placer tener el podcast. La verdad que ha sido increíble, mucha información de valor, muy interesante todo el tema de discapacidad, de cómo tratas a los niños. La verdad que es un tema súper interesante y bueno, un placer tener aquí en el podcast y esperamos que nos veamos pronto por aquí. Sí. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, cualquier dato, ¿verdad? Por supuesto, seguimos con los puntos y con la información y este intercambio de verdad que ha sido fructífero y pues en algún momento también a un tema en específico, por supuesto que lo podamos abordar. Ya podremos hablar del ciclo de Krebs. Sí lo dije bien, ¿verdad? Bueno, eso hay que repasarlo. Yo porque ahí te late. Sí me gané una palomita, ¿no? Ahí sí, también. Sí, bueno, está bien. Casi empatamos. Bueno, aquí abajo están apareciendo todas las redes sociales tuyas de la UVM, por supuesto, en la caja de descripción también. Los invitamos a que se suscriban, activen la campanita para que les lleguen todos los episodios cada semana que tenemos para ustedes. Y pues un podcast más aquí en Elemental Project. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Juan Carlos. Y nos vemos en un próximo episodio. Un placer. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Aplausos a nuestro invitado. Un aplauso. ¡Bravo!